Si deseas conocer la historia completa de lo que los antiguos llamaban los planos más altos de la existencia, permanece conmigo hasta el final de este video. No estás aquí por azar, aunque tu mente racional intente convencerte de que diste clic movido solo por curiosidad. Lo que te trajo hasta este instante es más antiguo que tu memoria, más profundo que tu pensamiento, y late en el silencio de tu propio corazón. Así comienzan los verdaderos llamados, disfrazados de casualidad, pero portando la fuerza de un destino que no se puede ignorar. Siente ahora, aunque sea por un momento, cómo el aire alrededor de ti se densifica. No es simple atmósfera, es vibración. No es solo oxígeno que entra en tus pulmones, es un mensaje. Cada inhalación abre un pasaje, cada exhalación borra un velo. Y mientras escuchas estas palabras, empieza a suceder algo que no depende de tu voluntad. Un leve cosquileo en tu piel, un eco en tu pecho. Una certeza sin nombre que te recuerda que lo que ocurre aquí va más allá de lo ordinario. No se trata de escuchar un discurso, sino de participar en un ritual invisible. Quiero que entiendas desde el principio que este video no fue creado para todos. Se esconde de quienes no están preparados y se revela solo a aquellos cuya vibración ya empezó a despertar. Y si mis palabras resuenan en ti como si fueran familiares, es porque una parte de ti llevaba tiempo esperándolas. No soy yo quien te las ofrece. Es tu propia memoria la que vuelve a encenderse. Por eso te pido un gesto sencillo, pero poderoso. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: siento la llamada. No lo tomes como un juego. Esa frase actúa como un sello vibratorio. Cada persona que la escribe fortalece un campo invisible que nos une y que, con el paso de los minutos, se convertirá en un espacio de recuerdo compartido. Detente un instante y observa lo que ocurre en tu interior. No es necesario que cierres los ojos. Basta con que tomes conciencia de tu respiración. Inhala profundo, retén por un segundo y exhala lentamente. Siente cómo este simple acto ya te lleva a otro lugar. Un lugar donde el tiempo se suaviza y las fronteras entre lo visible y lo invisible empiezan a desdibujarse. Porque el umbral no está en templos lejanos ni en fórmulas secretas. Está en el ritmo de tu aliento, en la atención que decides ofrecer ahora mismo. Lo que escucharás a continuación no son teorías para convencer a tu intelecto. Son llaves que activan memorias que habitan más allá de la mente. Thoth, al que muchos llamaron Dios, nunca buscó seguidores ciegos. No era un ídolo de piedra, sino una conciencia que dejó pistas para quienes tuvieran el valor de mirar más allá de la forma. Él no escribió manuales de reglas. Sembró códigos vivos que solo pueden reconocerse con la vibración adecuada. Cada palabra suya era geometría, cada símbolo una puerta, cada silencio una revelación. Y tú, aquí, ahora, estás frente a una de esas puertas. Piensa en cuántas veces has sentido un estremecimiento al contemplar un símbolo antiguo, como si algo en tu interior reconociera un idioma que tu mente desconoce, o la extraña familiaridad al escuchar nombres como Hermes, Tauti o Enoch, que parecen haber estado contigo mucho antes de que supieras leer. Eso no es fantasía, es memoria del alma, es el eco de lo que fuiste, llamándote a recordar lo que siempre has sido.
Por eso esta primera parte es más que una introducción, es una invitación, no para que creas, sino para que sientas. No para que acumules ideas, sino para que observes cómo la vibración de estas palabras se mueve en tu cuerpo. Porque aquí no trabajamos con dogmas, trabajamos con resonancias. Y si sientes algo moverse en tu interior, aunque sea imperceptible, ya sabes que has comenzado el viaje. Mira lo que sucede. La mente busca entender, pero el corazón ya reconoce. La mente duda, pero el cuerpo vibra. La mente analiza, pero tu respiración marca otro compás. Esto es la llamada silenciosa, un llamado que no grita, que no exige, que simplemente se deja sentir como una presencia que te envuelve. Y mientras más lo atiendes, más profundo se hace. Quiero que lleves contigo esta certeza. No viniste hasta aquí para entretenerte. Viniste porque tu alma estaba lista. Viniste porque hay algo en ti que se prepara para cruzar un velo, y ese velo no es externo, no está en las estrellas ni en templos olvidados. Está en ti, en esa delgada línea entre tu atención y tu olvido. Cada palabra que recibes ahora actúa como un hilo que empieza a descorrer esa cortina. Así que escucha con todo tu ser, no solo con tus oídos, sino con tu piel, con tu respiración, con la vibración que sostiene tu pecho, porque en los próximos minutos, la historia dejará de ser historia para convertirse en experiencia, y lo que era invisible empezará a moverse en tu vida de formas que ya no podrás negar. Quédate conmigo hasta el final. Respira. Escribe tu llave en los comentarios y siente cómo el campo se expande. Este video no te eligió por azar. Te eligió porque ya estabas preparado. Y en el momento en que reconozcas la llamada, no habrá marcha atrás. El viaje ha comenzado. Si lo que sentiste en la primera parte fue apenas un eco, ahora vamos a adentrarnos en el origen de ese eco, en la figura enigmática que los antiguos llamaron Thoth, pero que en verdad no era un personaje ni un mito congelado en las arenas del tiempo. Era, y sigue siendo, un codificador de lo invisible. Para comprenderlo, no intentes imaginar a un dios con cabeza de ave mirando desde un pedestal, porque limitarlo a una forma es traicionar su esencia. Thoth es la conciencia que camina entre mundos, el puente que une lo que está arriba con lo que está abajo, el mensajero que traduce lo intangible en símbolos capaces de atravesar milenios. Los egipcios lo representaron con la cabeza de un ibis, ese ave que pisa el barro de los pantanos pero al mismo tiempo se eleva hacia los cielos. Ese detalle no es caprichoso. El ibis es la metáfora perfecta de lo que Thoth encarna. La capacidad de moverse entre la densidad de la materia y la sutileza del espíritu, sin quedar atrapado en ninguno de los dos extremos. Él era el escriba de los dioses. Sí, pero no porque registrara cuentos mitológicos, sino porque medía los ritmos invisibles del alma. Cada latido, cada inhalación, cada decisión íntima eran notas en una partitura que él sabía leer con precisión divina. Cuando los iniciados lo invocaban, no pedían milagros superficiales ni favores temporales. Lo que buscaban era recordar la armonía perdida, volver a la sintonía con el código que da forma a la vida. Porque Thoth no hablaba con sermones ni con espectáculos, hablaba en silencio, a través de vibraciones que resonaban en quien estaba preparado. Y esa forma de enseñar sigue siendo la misma hoy. Si lo escuchas, no será con los oídos de la carne, sino con esa memoria profunda que se activa cuando algo dentro de ti reconoce lo eterno, entre los legados atribuidos a su nombre. Hay uno que atraviesa los siglos como un destello imposible de borrar,
La tabla esmeralda. Un texto breve, pero tan cargado de densidad vibratoria que basta contemplarlo para que tu conciencia empiece a girar. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para obrar los milagros de una sola cosa. Esa frase no es un eslogan, es una clave. Es la cartografía secreta de la realidad. Nos dice que no hay separación, que todo lo que ocurre en los planos sutiles se refleja en la materia, y que cada movimiento en la materia es reflejo de lo que vibra más allá de ella. Entender esto no con la mente, sino con el cuerpo y el alma, significa atravesar el velo de la ilusión. Piensa en ello por un momento. Si el universo entero es mente, si todo lo que existe es pensamiento vibrando en diferentes frecuencias, entonces tu mente no es una cárcel diminuta, es una chispa del todo. Eso quiere decir que no eres víctima de lo que ocurre, sino co-creador, que tu atención, ese rayo silencioso que emites cada vez que observas, es el cincel con el que esculpes la realidad. Y esa es la verdad que durante siglos quisieron borrar. Porque un ser humano que recuerda su poder interior no se arrodilla ante sistemas, ni acepta cadenas, ni se deja manipular. Thoth lo sabía. Por eso escondió sus enseñanzas en códigos, en símbolos, en claves que solo los atentos podrían descifrar. Sabía que el despertar no se fuerza, se reconoce, y que quienes estaban listos encontrarían en sus palabras la geometría que abriría su visión. Él no dejó instrucciones detalladas, porque no se trata de repetir fórmulas externas, sino de encender un proceso interno. La verdadera llave está en la vibración, no en la superficie. Permite que te cuente algo. Imagina que estás en una sala oscura, no ves nada, apenas sombras, pero en esa oscuridad alguien enciende un pequeño fuego. No ilumina todo, pero lo suficiente para que empieces a distinguir contornos, a percibir formas. Eso es lo que Thoth hacía. Encendía pequeñas llamas en quienes estaban preparados. No entregaba el mapa completo, sino una chispa que transformaba tu percepción para siempre, y a partir de ahí, tu propia búsqueda se encargaba de ampliar la luz. Ahora, mientras escuchas estas palabras, te invito a hacer un pequeño ejercicio. No necesitas nada especial, solo detente. Respira suavemente y lleva tu atención a tu pecho. Observa lo que sientes al recordar esta frase. Lo que está afuera refleja lo que está adentro. No la analices. No intentes entenderla como teoría. Solo siéntela. ¿Qué ocurre en ti cuando la repites en silencio? Tal vez una calma inesperada, o quizá un leve calor, o incluso un escalofrío. Sea lo que sea, no lo juzgues. Eso que percibes es la vibración del código resonando en ti. Y este es el secreto. Thoth no dejó respuestas definitivas. Dejó preguntas que abren portales. No formó seguidores. Formó buscadores. No pidió adoración, sino presencia. Porque sabía que la verdadera luz no se ve con los ojos. Se reconoce con el espíritu despierto. Y ese reconocimiento es lo que está empezando a suceder ahora mismo en ti. Pero pregúntate algo. Si todo esto era tan sagrado y liberador, ¿por qué fue ocultado, distorsionado, enterrado bajo capas de dogma? ¿Quién temió tanto a esta verdad como para disfrazarla de mito? Reducirla a superstición o sepultarla bajo símbolos incomprendidos. La respuesta nos lleva a una historia más profunda, una historia de control, de silenciamiento, de la eterna batalla entre la expansión de la conciencia y las fuerzas que prefieren mantener a la humanidad dormida. Y es hacia esa historia donde nos dirigimos ahora, porque entender quién fue Thoth es apenas el inicio.
Lo esencial es comprender qué fue lo que se intentó borrar y, sobre todo, por qué. Si lo que hasta ahora hemos recorrido abrió apenas una grieta en el velo, lo que viene ahora es el corazón mismo del misterio. Porque Thoth nunca habló de templos de piedra como si fueran el fin del camino. Lo que señaló una y otra vez, con símbolos y silencios, fue un campo invisible que antecede a toda forma. Un espacio vibratorio que existe antes de que la materia aparezca. Y ese campo, aunque invisible a los ojos, es tan real como la respiración que en este momento sostiene tu vida. Imagina por un instante que todo lo que ves, las calles, los cuerpos, las montañas, incluso las estrellas, no son más que cristales congelados de algo mucho más sutil, como esculturas de hielo que en su origen fueron agua en movimiento. Ese movimiento original, esa vibración primordial, es lo que los antiguos llamaron el campo de creación. No es un concepto poético, es la matriz viva en la que todo se gesta antes de tomar forma. Y si entiendes esto con presencia, no como teoría, empiezas a percibir que cada pensamiento, cada emoción, cada intención que sostienes está modulando ese campo y, por lo tanto, modelando tu realidad. La física moderna, aunque se resista, empieza a rozar estas verdades. El experimento de la doble rendija mostró que una partícula se comporta como onda hasta que alguien la observa. Y entonces se condensa en forma. ¿Qué significa esto? Que la conciencia no es un espectador pasivo, es un agente creador, que el simple hecho de percibir ya transforma la realidad y lo que los científicos descubren en laboratorios. Thoth lo susurró hace milenios. Todo es mente, todo es vibración, todo es moldeado desde lo invisible antes de hacerse visible. Detente un segundo y siente lo que esto implica. No eres un espectador atrapado en un teatro ajeno, eres parte del dramaturgo. Tu atención es cincel, tu emoción es pigmento, tu pensamiento sostenido es la arcilla con la que se forman los días que vives. Y el campo no juzga, no distingue entre lo que llamas bueno o malo. Refleja fielmente lo que vibras. Por eso tantas veces repites patrones, atraes las mismas situaciones, tropiezas con las mismas personas disfrazadas de distintos rostros, porque lo que no reconoces en ti se imprime en el campo y vuelve a ti como espejo. Piensa en esas coincidencias imposibles, en esas sincronicidades que te hacen dudar de la casualidad. El libro que se cae justo en la página que responde a tu pregunta. El número que se repite una y otra vez hasta volverse insistente. La canción que suena en el momento exacto en que estabas pensando en alguien. No son accidentes, son el campo respondiendo a tu vibración, devolviendo en símbolos lo que tu alma ya estaba emitiendo. Los antiguos iniciados sabían entrar en este campo de forma consciente, no a través de fórmulas complejas, sino a través de estados de silencio profundo. Porque el ruido de la mente cierra la puerta, pero la quietud la abre. Y ahí, en ese espacio de quietud, el campo empieza a revelar sus leyes. Una de ellas es simple y devastadora, donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, el campo comienza a organizarse. Haz un pequeño experimento ahora mismo. Cierra los ojos, si lo deseas, y lleva tu atención a tu mano derecha. No la muevas, solo obsérvala con tu mente. Siente su forma, su temperatura, la energía que late en ella. Si lo haces con presencia, notarás un hormigueo, un calor, una vibración. Eso no lo produce la imaginación. Es el campo respondiendo a tu foco.
Esa respuesta es apenas una muestra de lo que sucede a gran escala cuando sostienes una intención con verdad y emoción. Por eso Todd decía que pensar es crear, pero no en el sentido superficial de repetir frases vacías. Crear con el campo no es recitar mantras con la mente ausente, es sostener una vibración coherente donde pensamiento, emoción y presencia se alinean. Y cuando esa coherencia se alcanza, el campo no puede hacer otra cosa que reflejarla, como un espejo perfecto. Devuelve lo que eres en esencia, pero observa algo importante. El campo es neutral, no se conmueve por tus súplicas, no se apiada de tus lamentos, no obedece tus máscaras. Solo responde a lo que vibras de verdad. Si dices que quieres abundancia, pero vibras miedo a la carencia, el campo refleja carencia. Si dices que buscas amor, pero sostienes resentimiento, el campo refleja distancias y heridas. Por eso tantos se frustran creyendo que nada funciona. No es que el campo falle, es que siempre responde con absoluta precisión a la vibración que sostienes, no a la intención superficial que pronuncias. Y aquí está el secreto que Todd custodió como un tesoro. El acceso al campo de creación no depende de esfuerzo ni de fórmulas externas, sino de alineación interior. Es cuando el ruido cede y aparece la presencia. Cuando lo que piensas y lo que sientes se vuelven uno. En ese instante, el campo se abre y la vida responde. Mira a tu alrededor con nuevos ojos. Esa mesa, esa silla, esa calle, ese cuerpo. Todo lo que parece sólido nació antes como vibración. Hubo un momento en que aún no existía, pero ya estaba contenido en el campo, esperando la vibración adecuada para manifestarse. Lo mismo ocurre con tus proyectos, tus relaciones, tus aprendizajes. Antes de ser visibles, ya existen como potencial en el campo, y tú, con tu conciencia, eres quien abre o cierra las puertas de ese potencial. Por eso este momento, aquí y ahora, no es trivial. Mientras escuchas estas palabras, ya estás interactuando con el campo. Lo que sientes ahora mismo es vibración. Y esa vibración está sembrando semillas que germinarán en tu vida. No necesitas esperar milagros externos. Ya estás dentro del milagro. El milagro es el campo, siempre disponible, siempre reflejando. Respira una vez más, profunda y suavemente. Permite que el aire te recuerde que cada inhalación trae potencial y cada exhalación libera espacio para lo nuevo. Ese simple acto es la metáfora del campo: recibir y entregar, condensar y liberar, crear y disolver. Y en ese vaivén, todo lo que existe toma forma y se transforma. Así lo entendieron los sabios de Egipto, de la India, de Grecia, de todos los rincones donde la memoria no había sido aún borrada. Sabían que la verdadera magia no consistía en manipular objetos ni pronunciar fórmulas, sino en entrar en sintonía con el campo. Y tú, ahora, empiezas a recordarlo, porque lo que hasta hoy parecía un secreto guardado por iniciados, en realidad siempre estuvo latiendo en lo más íntimo de tu ser. Este es el punto de partida de toda creación consciente: reconocer que lo visible nace en lo invisible, que la forma es la última estación de un viaje que empieza en vibración. Y cuando aceptas esto, ya no puedes vivir como antes. Porque cada emoción, cada pensamiento, cada palabra se convierte en acto creativo, y con esa responsabilidad viene también la libertad. Aquí, en este silencio que compartimos, acabas de entrar en el campo, no como teoría, sino como experiencia.
Y lo que hagas con esta memoria será lo que determine la dirección de tu camino. Si hasta aquí hemos hablado del campo donde todo se gesta antes de la forma, ahora es necesario descender al lugar donde esa vibración se vuelve más íntima y más clara. Tu propio cuerpo, porque lo que llamas cuerpo no es un conjunto aislado de huesos, músculos y órganos. Es el eco material de lo que vibra en tu alma, y cada síntoma, cada dolor, cada tensión es un mensaje cifrado que proviene de lo invisible. Thoth lo decía de una manera tan simple que parece imposible que lo hayamos olvidado. La carne es solo la sombra de la luz interior. Mira lo que sucede cuando ignoras esa verdad. Te duele el estómago y piensas que es comida. Te arde la garganta y crees que es el frío. Te pesan los hombros y atribuyes todo al cansancio. Pero si miras con mayor atención, descubres que el estómago guarda las verdades que no digeriste. La garganta encierra las palabras que callaste. Los hombros sostienen responsabilidades que nunca debiste cargar. El cuerpo es leal hasta el extremo. Adopta tus emociones, carga tus miedos, transforma en materia lo que el alma no logró procesar. No lo hace para castigarte, sino para salvarte. Se convierte en el espejo que te obliga a mirar lo que de otro modo dejarías oculto. Detente un momento. Cierra los ojos si lo deseas y recuerda un dolor que hayas sentido en tu vida. No lo juzgues, no intentes quitarlo. Solo obsérvalo como si fuera una voz que aún no has escuchado. Pregúntate, ¿qué me quiso decir? Quizás la respuesta no llegue en palabras, pero tal vez aparezca como una emoción, una memoria, una imagen fugaz. Ese es el lenguaje del cuerpo. No habla con frases, habla con sensaciones, y cuando te detienes a escucharlas, empiezas a traducir el eco del alma. Los médicos modernos como Bruce Lipton lo han confirmado. Aunque no lo nombren de la misma manera, el entorno energético de tus células, tu campo emocional constante, altera más tu biología que tu propia genética. Un pensamiento repetido, un miedo sostenido, un resentimiento cultivado día tras día cambia la química de tu sangre. Reprograma tu sistema inmune. Reorganiza la forma en que tu cuerpo se defiende o se enferma. Y lo que los laboratorios descubren en experimentos, Thoth ya lo había grabado en los muros invisibles de sus enseñanzas. El cuerpo obedece al campo como un río obedece al cauce. Imagina un hombre que sufre problemas en las rodillas. Los doctores le dicen que es por la edad, pero cuando se atreve a mirar con presencia, descubre que en verdad teme arrodillarse ante la vida. Temía soltar el control, temía reconocer su vulnerabilidad. Esa rigidez interior se convirtió en rigidez física. O una mujer con problemas de respiración, que siempre calló sus dolores, que nunca gritó su rabia ni lloró sus pérdidas. Sus pulmones no estaban débiles, estaban saturados de silencios. Cada dificultad para respirar era el eco de un grito detenido en el alma. Y sin embargo, al escuchar estos ejemplos no debes sentir miedo, sino alivio, porque si el cuerpo es seco, entonces la enfermedad no es el final, sino la última oportunidad de comprender. No es el enemigo, es el mensajero. El dolor no es castigo, es comunicación. Y en el momento en que lo reconoces, aunque no desaparezca de inmediato, algo ya comienza a transformarse, porque el alma ya no necesita gritar tanto si alguien, por fin, la está escuchando. Haz conmigo un pequeño ejercicio ahora mismo. Lleva tu mano a la zona de tu cuerpo que más te incomoda, donde haya dolor o simple tensión. No busques curarla, no busques cambiar nada.
Simplemente coloca tu mano y di en silencio: te veo, te escucho, estoy contigo. Quédate ahí unos segundos. Siente lo que ocurre. Puede que sea apenas un calor leve, o quizá una emoción que sube. Esa es la vibración respondiendo. El eco del alma resonando con la presencia que al fin lo reconoce. Eso fue lo que Todd llamaba el arte del templo vivo. Porque el verdadero templo no era de piedra ni de oro. El templo sagrado era tu cuerpo, y en cada órgano había un altar, en cada síntoma un jeroglífico, en cada dolor una plegaria escondida. Los antiguos sabían leer ese lenguaje. Nosotros lo olvidamos, porque nos enseñaron a desconfiar del cuerpo, a verlo como una máquina defectuosa que necesita ser arreglada. Pero la verdad es otra. El cuerpo es el guardián más fiel de tu alma. Cuando ella no puede con tanto peso, él se ofrece a cargarlo en tu piel, en tus huesos, en tu sangre. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si empezaras a tratar tu cuerpo no como un problema, sino como un oráculo? ¿Qué pasaría si cada dolor fuera una palabra, cada tensión un recordatorio, cada síntoma un mapa hacia lo no resuelto? Descubrirías que sanar no es añadir nada, sino liberar lo que estaba atrapado, que la medicina más profunda no es atacar, sino escuchar, que el cuerpo no busca guerra, busca reconciliación. Y aquí aparece una paradoja hermosa. Cuando aceptas que no necesitas luchar contra el síntoma, sino dialogar con él, el síntoma empieza a transformarse, como una sombra que se disuelve cuando la miras de frente, como un eco que se calma cuando finalmente lo escuchas. Ese es el verdadero inicio de la sanación vibracional. El cuerpo, con todas sus imperfecciones y dolores, es el eco más perfecto del alma. Y cuando aprendes a leerlo, comprendes que nunca estuvo contra ti, que siempre estuvo contigo, tratando de recordarte lo que habías olvidado. Respira hondo. Coloca de nuevo tu mano sobre el corazón y di en silencio: gracias por ser mi eco, porque mientras lo hagas, comenzarás a sentir que la lucha se disuelve y que lo que parecía enfermedad era en realidad un mensaje de amor mal comprendido. Si hasta ahora comprendiste que el cuerpo es el eco del alma y que cada síntoma es un mensaje, entonces llega el momento de mirar con más profundidad aquello que realmente quiebra el tejido invisible de tu campo energético. Porque no son los accidentes externos ni las circunstancias del azar lo que abre fisuras en tu campo. Son, casi siempre, las emociones que no te atreviste a sentir. Esas verdades que se quedaron atascadas en la garganta, esos miedos que enterraste en el estómago, esas culpas que cargaste en los hombros, todo lo que rechazas sentir no desaparece, permanece vibrando en el campo como una melodía disonante, como un acorde mal afinado que, con el tiempo, empieza a desorganizar todo lo demás. Imagina que el campo es un lago cristalino. Cada emoción auténtica, cuando fluye, es como una piedra que cae y genera ondas. El agua se agita, pero luego vuelve a la calma. Ahora piensa en lo que sucede cuando niegas una emoción. Esa piedra no llega a tocar el agua, se queda suspendida, invisible, como si flotara en el aire. La tensión aumenta porque la energía no encuentra salida. Y esa presión empieza a generar fisuras en la superficie del lago. Lo que no se expresa, se deforma. Lo que no se siente, se acumula. Y esa acumulación es lo que tarde o temprano se manifiesta como bloqueo, dolor, enfermedad o repetición de patrones en tu vida. Todd lo llamaba la fractura del campo.
Decía que cada vez que el alma se enfrenta a una experiencia intensa y la mente decide negarla, el campo se resquebraja en esa zona. No es un castigo, es un reflejo inevitable de la incoherencia vibratoria. Porque el campo solo puede sostenerse en armonía cuando lo que sientes, piensas y haces están alineados. En el instante en que reprimes un sentimiento, creas una fisura. Y esa fisura no se cura con tiempo, porque el tiempo no reordena el campo, solo la presencia lo hace. Piensa en aquel momento de tu vida en que quisiste llorar, pero te lo tragaste porque no era el lugar ni la hora. Esa lágrima no desapareció. Quedó escrita en tu campo como un rastro de densidad. O aquella vez que tuviste rabia y preferiste sonreír para no incomodar. Esa rabia no se fue. Se quedó girando dentro, como un fuego encerrado sin oxígeno. O esa culpa que jamás confesaste, que guardaste como un secreto envenenado. No se borró, se convirtió en un peso vibratorio que poco a poco debilitó tu energía vital. La ciencia empieza a confirmar esto a su manera. Estudios sobre trauma, como los de Bessel van der Kolk, muestran cómo el cuerpo mantiene la memoria de experiencias no resueltas, generando respuestas físicas intensas incluso décadas después. Pero lo que la ciencia llama memoria somática, Toth ya lo había descrito como la cicatriz del campo. Esa cicatriz es invisible a los ojos, pero absolutamente real en la vibración. Y si no la reconoces, tu vida se organiza alrededor de ella. Mira a tu alrededor, personas que repiten las mismas relaciones dañinas, que siempre tropiezan con la misma clase de obstáculo, que arrastran dolores que ninguna medicina puede explicar del todo. No es mala suerte, es el campo respondiendo a fisuras antiguas, a emociones que no quisieron ser sentidas. El alma busca completitud, y mientras una emoción quede bloqueada, seguirá manifestándose en distintas formas hasta ser reconocida. Haz una pausa conmigo. Respira profundo y recuerda algo que siempre evitaste sentir, no para recrear el dolor, sino para reconocer la fisura. Quizás una pérdida que nunca lloraste, un enojo que nunca expresaste, un miedo que escondiste incluso de ti mismo. Déjalo aparecer como una imagen, como un calor en el pecho, como un nudo en el estómago, y en lugar de rechazarlo, simplemente di: te permito estar aquí. Ese gesto sencillo ya comienza a cerrar la fisura, porque la vibración reprimida finalmente encuentra espacio en la presencia. El gran error de la humanidad fue creer que sanar consistía en eliminar lo incómodo. Toth enseñaba lo contrario. Sanar es incluir lo que habías rechazado. El campo no se recompone expulsando emociones, sino integrándolas, porque todo lo que negaste no era un enemigo, era una parte de ti que pedía lugar, y mientras lo mantengas en la sombra, seguirá hiriendo tu luz. Observa lo que pasa en el mundo: guerras, crisis, violencia. No son más que proyecciones colectivas de emociones no sentidas. Lo que cada individuo reprime se acumula en el inconsciente colectivo y tarde o temprano estalla en la superficie como caos. Por eso el verdadero cambio no empieza en los sistemas, empieza en el campo de cada alma. Cada vez que permites sentir lo que habías negado, cierras una fisura, y cada fisura cerrada en ti es una grieta menos en el tejido de la humanidad. Ahora entiende la magnitud de este conocimiento. No es autoayuda ligera, es alquimia vibratoria. Es comprender que lo que no quisiste sentir no desapareció, se convirtió en destino,
y que la única forma de liberarlo es atravesarlo con conciencia, no para quedarte atrapado en el dolor, sino para permitir que la emoción cumpla su ciclo y se transforme en sabiduría. Haz este compromiso contigo mismo. Cada vez que aparezca una emoción incómoda, no la entierres. Dale espacio. Obsérvala sin juicio. Pregúntale qué mensaje trae. Respira con ella hasta que se diluya en el campo. Verás cómo poco a poco la densidad cede, cómo el cuerpo se aligera, cómo la vida empieza a fluir con menos resistencia. Esa es la señal de que la fisura se está cerrando, porque lo que realmente fractura el campo no es lo que viviste, sino lo que no quisiste sentir, y la llave para repararlo no está en el pasado ni en el futuro, está en el ahora, en el instante en que eliges abrir la puerta de la emoción y dejar que se exprese. Allí comienza la verdadera sanación. Allí empieza el retorno a la coherencia. Si has comprendido que lo no sentido abre fisuras en tu campo y que el cuerpo se convierte en eco de aquello que la mente no supo integrar, ahora necesitas descubrir la herramienta más sutil que Thoth dejó para reorganizar lo invisible. No es un objeto externo ni un ritual complejo. Es algo que ya utilizas todos los días sin darte cuenta, pero que raras veces aplicas con presencia. Ese instrumento secreto es tu enfoque. Lo que miras, crece. Lo que sostienes en tu atención, vibra. Y donde vibra tu energía, el campo comienza a moldearse. Imagina que tu conciencia es como un pincel invisible que recorre el lienzo del campo vibratorio. Cada vez que enfocas tu atención en algo, ese pincel traza una línea, una forma, un patrón. La mayoría de las personas pintan sin darse cuenta, dejando manchas caóticas, repitiendo garabatos de miedo, de queja, de ansiedad. Luego miran el lienzo de su vida y se preguntan por qué la obra parece desordenada. Pero el campo no se equivoca. Simplemente refleja lo que tu pincel invisible sostuvo durante más tiempo. Thoth advertía que el enfoque es la llave que conecta el alma con la materia. Decía que la energía no responde a lo que deseas superficialmente, sino a lo que contemplas con verdad. Puedes decir 1000 veces quiero paz, pero si tu atención está en la amenaza, el pincel dibuja escenarios de amenaza. Puedes repetir que quieres amor, pero si sostienes la herida del rechazo como foco central, el campo responde con más rechazo. Lo que sostienes vibratoriamente se convierte en geometría en el campo. Y esa geometría, tarde o temprano, cristaliza en materia. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos un instante y piensa en un momento de gratitud verdadera. No lo inventes. Busca uno real, aunque sea pequeño. Alguien que te sonrió, una tarde en que sentiste calma, un gesto sencillo que te tocó el corazón. Mantén esa imagen en tu atención durante algunos segundos. Observa cómo cambia tu cuerpo. El pecho se abre, la respiración se hace más profunda, la mente se serena. Ese cambio no lo produce el recuerdo en sí, sino el enfoque. Has dirigido tu pincel hacia una vibración de gratitud y el campo, sensible, responde de inmediato. Los científicos modernos lo han demostrado sin usar el lenguaje de los templos. Estudios de neuroplasticidad muestran que las rutas neuronales se fortalecen según dónde pongas tu atención repetidamente. La biología no distingue entre lo real y lo imaginado. Aquello que contemplas con intensidad se graba en tu cerebro y reorganiza tu cuerpo. Pero lo que la ciencia apenas empieza a vislumbrar
Todd ya lo había dejado como advertencia. El enfoque es poder creativo, no porque invente cosas de la nada, sino porque reorganiza el campo vibratorio donde todo ya existe en estado potencial. Piensa en una semilla bajo tierra. Puede ser un roble, una flor o un arbusto. Todas tienen potencial. Lo que determina cuál crece es el agua, el sol, la atención que recibe. Tu campo funciona igual. Millones de posibilidades laten en él como semillas dormidas. Tu enfoque es el rayo de sol que despierta unas y deja otras en la sombra. Lo que riegas con tu mirada interior crece. Lo que ignoras se marchita, y lo que niegas se convierte en sombra que tarde o temprano reclama ser vista. Por eso el enfoque es también reprogramación, porque no importa lo que hayas vivido ni cuántas fisuras haya en tu campo. Cada vez que sostienes tu atención con presencia en una vibración diferente, el campo empieza a redibujarse. Es como si tomaras el pincel y pasaras nuevas capas de color sobre las viejas grietas. No borras la historia, pero creas un patrón nuevo, y con el tiempo, ese patrón se vuelve más fuerte que el anterior. Haz conmigo este ejercicio. Elige una parte de tu cuerpo donde sientas tensión. No busques eliminarla. Lleva tu enfoque allí. Observa el dolor como si lo iluminaras con una linterna. Mantén la atención sin juicio. Respira y permite que ese lugar reciba tu mirada. Quizás al principio no cambie nada, pero si sostienes el enfoque, notarás algo. El dolor se mueve, se transforma, revela imágenes o emociones. Esa es la reprogramación en acción. Tu atención consciente reorganiza la vibración en esa zona y el campo responde como un espejo que se realinea. Esto es lo que Todd enseñaba como vibración coherente. No se trata de esfuerzo ni de obsesión. Se trata de sostener el pincel invisible con firmeza, de mantener la atención alineada con lo que de verdad quieres vibrar. Y en ese acto, el campo empieza a obedecer, pero no obedece a la urgencia ni a la impaciencia. Obedece a la coherencia. Por eso el secreto nunca estuvo en repetir afirmaciones sin sentirlas. El campo no escucha palabras vacías, escucha vibración. Si dices soy abundante pero vibras miedo, el pincel dibuja miedo. Si dices estoy sano pero vibras desconfianza, el campo refleja desconfianza. La reprogramación sucede solo cuando lo que dices, lo que sientes y lo que enfocas laten al unísono. Esa es la alquimia vibratoria. Presencia, emoción y enfoque unidos en un mismo pulso. Imagina entonces lo que podrías transformar si usas tu pincel invisible con conciencia. Cada mañana, al despertar, eliges un punto de enfoque y lo sostienes con todo tu ser, no para escapar de lo que duele, sino para redibujar el campo. Día tras día, trazo tras trazo, tu realidad comienza a cambiar. No porque fuerces al mundo externo, sino porque cambiaste la vibración interna que lo sostiene. Respira profundo ahora, siente que cada inhalación es el pincel cargándose de color y cada exhalación es una línea que pintas en el campo. Hazlo con calma, sin expectativas. Simplemente sostén la atención en el acto mismo de respirar. Eso ya es reprogramación, porque donde hay presencia, el campo se ordena, y donde el campo se ordena, la vida responde. Todd decía que el verdadero poder no es dominar a otros, sino aprender a sostener la mirada sin dispersión. Quien controla su enfoque controla su vibración. Y quien controla su vibración comienza a dialogar directamente con el tejido de la realidad. Ese diálogo no necesita palabras, porque es vibración pura.
Y cuando vibras con coherencia, el universo responde con sincronías, con señales, con puertas que se abren donde antes solo había muros. Así, el pincel invisible que siempre llevaste contigo se convierte en tu mayor herramienta de creación. Y lo que antes parecía destino inamovible comienza a ceder. Porque el destino no es más que la suma de pinceladas inconscientes. Cuando tomas el pincel con conciencia, el destino se transforma en obra viva. Y entonces comprendes lo que Thoth susurraba en sus códigos. No viniste a ser espectador de un cuadro ajeno. Viniste a recordar que tú también eres pintor del campo. Si el enfoque es el pincel invisible que dibuja en el campo, la respiración es el hilo que une todos esos trazos, el puente vivo que cose lo visible con lo invisible. Sin ella, la mente se fragmenta, el cuerpo se endurece y el alma se siente exiliada. Pero cuando respiras con presencia, los tres se vuelven a encontrar en un mismo latido. Thoth lo llamaba el soplo sagrado, no porque fuera un ritual elaborado, sino porque comprendía que cada inhalación y cada exhalación son actos de creación. Respirar es el verbo silencioso con el que el espíritu recuerda su alianza con la carne. Observa lo que sucede cuando tienes miedo. La respiración se corta, se vuelve breve, superficial, como si el aire tuviera prohibido descender. El campo se contrae, la energía se atasca, la mente entra en alarma. Ahora recuerda cómo respiras cuando te sientes en paz. El aire fluye como un río lento, atraviesa el cuerpo. Acaricia cada célula. Allí no hay esfuerzo, hay un puente abierto entre planos. La diferencia entre una y otra no está en la cantidad de aire, sino en la conciencia con que lo dejas entrar. Los antiguos decían que el aliento era la primera palabra de la creación. En Egipto, se creía que los dioses daban vida soplando sobre la arcilla. En India, el prana era la corriente invisible que sostenía todo lo vivo. En las tradiciones chamánicas, cada canto de poder comenzaba con una exhalación profunda que abría el espacio. Todas esas culturas, tan distintas, señalaban lo mismo, que la respiración es el lugar donde lo eterno toca lo efímero. Haz conmigo una pausa, inspira contando hasta 4, retén el aire un instante, como si guardases un secreto, luego exhala contando hasta 8, dejando que el aire salga lento, como si llevara consigo pesos antiguos. Repite este ritmo unas cuantas veces. ¿Notas cómo cambia tu estado? No es sugestión, es tu campo reorganizándose porque el puente se está reabriendo. El aire no solo limpia pulmones, limpia memorias vibracionales atrapadas. La ciencia moderna lo confirma sin querer. Los estudios sobre coherencia cardíaca del Instituto HeartMath demuestran que una respiración consciente regula el corazón, equilibra el sistema nervioso y genera ondas de armonía medibles en el campo electromagnético del cuerpo. Pero lo que los investigadores miden como frecuencias, Thoth ya lo había enseñado como un portal. Decía que el aliento es la cuerda invisible que une al alma con la carne, y que al respirar con presencia, la cuerda se tensa, se afina, vibra con claridad. Ahora imagina esta cuerda como un puente colgante que une dos montañas. Una es tu cuerpo, la otra es tu espíritu. Cuando respiras sin conciencia, el puente se tambalea. Los tablones se agrietan, a veces incluso parece romperse, pero cada respiración consciente es un clavo nuevo, un tablón reforzado, una soga que vuelve a tensarse. Poco a poco, el puente se fortalece y puedes caminar de un lado al otro sin miedo. Y allí,
En ese tránsito, descubres que nunca estuviste separado, solo habías olvidado el camino. El gran secreto de la respiración es que guarda memoria. Cada sobresalto, cada trauma, cada emoción reprimida se inscribe en tu manera de inhalar y exhalar. Hay quienes jamás llevan el aire al vientre porque de niños aprendieron a vivir en alerta. Otros contienen la respiración sin darse cuenta, como si aún esperaran un golpe que nunca llegó. Y así, la historia del alma se escribe en el ritmo del aire. Reprogramar tu respiración es reprogramar tu destino, porque al cambiar la forma en que el aire circula, cambias el mensaje que envías al campo. Prueba algo ahora mismo. Lleva el aire hasta el abdomen. Permite que se expanda. Luego deja que suba al pecho y finalmente a la garganta. Exhala lento, como si soltaras capas de historia. Hazlo varias veces. En unos minutos sentirás un calor diferente, quizá un cosquilleo, tal vez una emoción que sube. Eso es la costura reparándose, los mundos volviendo a coserse con el hilo del aliento. Todd insistía en que el verdadero iniciado no era quien acumulaba fórmulas, sino quien podía respirar con presencia incluso en medio del caos, porque allí radicaba el poder de sostener la vibración. No se trataba de huir de la tormenta, sino de mantener el puente vivo para que el alma y el cuerpo siguieran dialogando. Mira lo que ocurre en tu vida cuando te desconectas de la respiración. El tiempo parece acelerarse, los pensamientos se atropellan, la ansiedad gana terreno, pero basta una pausa consciente, una serie de inhalaciones y exhalaciones con atención, para que el mundo se reorganice. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú regresaste al puente y desde allí lo ves todo de otro modo. Recuerda esto, cada vez que respiras con presencia, cosiste una herida, cerraste una fisura, abriste un portal. El aire no es solo aire, es memoria, es vibración, es mensajero. Y tú decides si será un soplo caótico o un hilo sagrado que te une con lo eterno. Así que haz del aliento tu práctica cotidiana. No necesitas horas ni técnicas complicadas. Basta con recordar, varias veces al día, que cada respiración es una oportunidad de coser mundos. Inspira como quien recibe un regalo. Exhala como quien entrega lo que ya no necesita. En ese simple gesto, vuelves a ser puente. Y cuando eres puente, todo se alinea, porque el universo reconoce en ti la vibración de quien recuerda que nunca hubo separación. Las manos, esas herramientas que usas a diario para sostener, escribir, acariciar o empujar, son mucho más que instrumentos físicos. Desde la visión de Todd, son los emisarios silenciosos del alma, las antenas que traducen intención en vibración. No importa si eres consciente de ello o no. Cada vez que tus manos tocan, transmiten. Cada vez que se apoyan en una superficie, dejan un rastro de tu campo. Cada vez que rozan tu propio cuerpo, despiertan memorias dormidas. Y es allí donde comienza a revelarse el misterio del tacto sagrado. Una de las claves más olvidadas y, al mismo tiempo, más poderosas para reordenar tu energía. Piensa en un niño pequeño. Cuando se golpea, ¿qué hace instintivamente? Coloca su mano sobre el lugar del dolor. No aprendió ese gesto en un manual. Nadie le enseñó que poner la mano calma. Es memoria, es vibración. Es el alma recordando que el tacto es un lenguaje anterior a las palabras. Una gramática silenciosa que el cuerpo entiende mejor que cualquier explicación. Todd decía que las manos son los ojos del campo, porque allí donde se apoyan reconocen lo que la mente ha olvidado.
Imagina ahora tus manos como dos faroles encendidos. Cuando las colocas sobre tu corazón, aunque no digas nada, aunque no pienses nada, ya se activa un diálogo. El corazón responde, el campo se mueve, la vibración comienza a reordenarse. No es sugestión. La ciencia moderna lo confirma al estudiar el llamado efecto biofotónico. La piel emite y recibe luz en frecuencias imperceptibles, y las manos son uno de los puntos más activos. Cada toque, cada roce, es también un intercambio de información luminosa. Y en ese lenguaje de luz, lo que transmites no es lo que imaginas, sino lo que vibras. Por eso tantas tradiciones antiguas usaron las manos como canales de sanación. Los egipcios representaban a los iniciados extendiendo las palmas hacia los cielos, como si recogieran directamente la energía del cosmos. Los chinos desarrollaron técnicas como el Qigong, donde la energía se moviliza a través de gestos conscientes de las manos. Los místicos cristianos imponían las manos para bendecir, y los chamanes colocaban las suyas sobre el cuerpo enfermo para extraer o devolver fuerza vital. Distintas culturas, una misma raíz, la memoria de que las manos son más que carne, son prolongaciones del campo. Haz conmigo una experiencia simple. Coloca ahora tu mano derecha sobre tu pecho y la izquierda sobre tu abdomen. No pienses en sanar nada, solo escucha. Permanece en silencio unos instantes, sintiendo el calor que nace bajo tu palma. Ese calor no es solo temperatura, es vibración despertando, es tu campo respondiendo a la atención. Si permaneces allí unos minutos, notarás que la respiración cambia, que un peso invisible se aligera, que incluso emociones que estaban ocultas comienzan a subir. Eso es el cuerpo aprovechando el puente del tacto para reordenar lo que la mente no podía. La clave, como siempre enseñaba Todd, está en la coherencia. Si colocas tus manos con prisa, con miedo, con incredulidad, lo que transmites es prisa, miedo, incredulidad. Pero si las apoyas con silencio, con atención, con ternura verdadera, lo que transmites es orden, presencia y verdad, porque el campo nunca responde a la máscara, responde a la vibración, y las manos son fieles. No pueden fingir lo que el corazón no sostiene. Observa cómo el simple gesto de acariciar a alguien transforma su estado. Un anciano olvidado que recibe la caricia de una enfermera recupera brillo en los ojos. Un animal herido que siente una mano confiada deja de temblar. Un amigo que atraviesa dolor se calma solo porque alguien le puso la mano en el hombro. Ninguna de esas experiencias necesitó palabras. El lenguaje del tacto habló más fuerte que cualquier discurso. Y es que el tacto tiene un poder que va más allá de lo físico. Recuerda al otro que no está solo, que existe un puente vivo entre su campo y el tuyo. Todd enseñaba a sus discípulos a tocar no como quien manipula, sino como quien despierta. Decía, la mano no impone, revela, la piel no recibe, recuerda. Bajo esa enseñanza, el verdadero arte del tacto no consiste en corregir, sino en acompañar la vibración hasta que ella misma encuentra su equilibrio. Y eso es lo que puedes empezar a practicar contigo mismo. La próxima vez que sientas un dolor en el cuerpo, en vez de luchar contra él, coloca tu mano sobre ese punto. No intentes borrarlo, no intentes forzarlo. Solo quédate allí y repite en silencio. Te veo, te escucho, estoy contigo. Esa frase es más que consuelo. Es un comando vibratorio. El campo la reconoce y comienza a reordenarse. Poco a poco la tensión cede, el dolor cambia de textura,
La memoria atrapada encuentra un cauce para salir, y lo que parecía un enemigo se revela como un mensajero que solo esperaba ser atendido. Lo mismo sucede con las emociones. Si tu garganta se aprieta por algo que callaste, coloca la mano en el cuello. Si tu estómago se revuelve por una verdad que no pudiste digerir, apóyala allí. Si tu corazón pesa por un amor no vivido, cúbrelo con tu palma. El gesto es sencillo, pero su efecto es profundo, porque el cuerpo escucha lo que la mente censura, y las manos son el canal de ese diálogo secreto. Recuerda, tus manos no son solo tuyas, son portales de un campo mayor. Cada vez que las usas con conciencia, te conviertes en canal de la vibración universal, y no hace falta imaginar luces de colores ni símbolos complejos. Basta con tu presencia. El campo reconoce la verdad sin adornos, y esa verdad viaja a través de tu piel como un río que regresa a su cauce. En este momento, coloca tus manos frente a ti y míralas como si nunca las hubieras visto. Observa sus líneas, sus huellas, sus cicatrices. Cada marca es un mapa de lo que has vivido. Cada pliegue guarda memorias de lo que has creado. Y ahora comprende, también son las llaves de lo que vas a reordenar. Allí, en la palma que parece tan simple, reposa uno de los códigos más antiguos del universo. Thoth lo sabía y por eso lo dejó como enseñanza velada, que al tocar con verdad, recordamos, y al recordar, sanamos, porque el tacto no cura por sí mismo, cura porque despierta la vibración dormida que ya estaba esperando florecer. Esa es la reordenación, un retorno, un ajuste silencioso, un redescubrir lo que nunca estuvo roto, solo olvidado. Cuando uses tus manos de ahora en adelante, no lo hagas como un gesto automático. Hazlo como quien pronuncia un lenguaje sagrado, porque cada vez que tu palma se posa sobre algo o alguien con presencia, estás transmitiendo un código. Y ese código no es otro que la memoria de tu alma reconociendo la vida en todas sus formas. Si las manos despiertan la memoria del cuerpo y el aliento cose los mundos, existe un punto aún más secreto donde todo lo visible se disuelve para dar paso a otra clase de visión. No es la visión de los ojos de carne, sino la del ojo oculto, ese centro que los antiguos llamaban la puerta de lo eterno. Está ahí, en el silencio entre un pensamiento y otro. En el instante en que cierras los párpados y, sin embargo, algo sigue viendo. Thoth lo llamaba la mirada antes de la forma, porque lo que se percibe desde ahí no son objetos, sino la esencia que palpita detrás de ellos. Imagina que estás frente a un muro. Con los ojos físicos solo ves la superficie, las grietas, el color. Pero con el ojo oculto percibes lo que lo sostiene. La vibración de la piedra, el eco de las manos que la colocaron, la memoria de todo lo que ocurrió alrededor. Es una visión que no mira, reconoce, no analiza, recuerda. Y cuando se activa, la realidad deja de ser un escenario sólido y comienza a mostrarse como un tejido de vibraciones que laten al unísono. Los iniciados sabían que este ojo no podía abrirse a la fuerza. Ningún ritual, ningún esfuerzo intelectual lo logra. Se abre cuando la mente se silencia y el campo se ordena. Es entonces cuando surge un relámpago suave, un instante en que el mundo parece detenerse y una claridad silenciosa lo ilumina todo. No ves imágenes, ves conexiones. No entiendes con lógica, comprendes con presencia, y en esa comprensión, el tiempo se pliega como si todas tus vidas estuvieran mirándote al mismo tiempo.
La ciencia moderna se ha topado con destellos de este misterio. Investigaciones sobre la glándula pineal muestran que produce moléculas capaces de alterar la percepción del espacio y el tiempo. Los antiguos no la llamaban glándula, la llamaban portal, un portal entre dimensiones, entre el ahora y lo eterno. Hoy los físicos cuánticos hablan de campos no locales, de información que existe fuera de la materia, y aunque usen un lenguaje distinto, están rozando lo mismo, la visión antes de la forma, el ojo que percibe sin depender de los sentidos. Haz una pausa conmigo, cierra los ojos un instante y lleva tu atención al centro de tu frente, apenas un poco más arriba de las cejas. No fuerces nada, solo respira y observa qué ocurre. Al principio, quizás solo notes oscuridad, pero si sostienes la atención en silencio, comenzarás a sentir una vibración sutil, como un pulso que late desde dentro. Ese pulso no es imaginación, es la puerta abriéndose. Y lo que verás después no serán luces ni figuras espectaculares, sino una sensación más íntima. La certeza de que detrás de todo lo que existe hay un orden invisible que siempre estuvo allí. Recuerda, el ojo oculto no muestra milagros externos. Su función no es proyectar visiones fantásticas para entretener al ego. Su función es disolver el velo del tiempo. Cuando se abre, te reconoces como algo más que un cuerpo, más que una biografía. Te descubres como conciencia que viaja a través de múltiples formas, pero que en esencia nunca ha cambiado. Y en ese reconocimiento, el miedo comienza a perder su fuerza, porque ya no estás atrapado en la ilusión de que eres solo este instante fugaz. Todd dejó pistas de este misterio en la tabla esmeralda. Cuando escribió El todo es mente, no hablaba de un concepto filosófico, señalaba que todo lo que percibes es primero un pensamiento del universo, una vibración previa a la forma. El ojo oculto es el que puede contemplar esa vibración antes de que se condense en materia. Es el que ve la partitura antes de que suene la música, y quien aprende a ver de esa manera deja de sentirse víctima del azar, porque reconoce el patrón que late detrás de cada acontecimiento. Imagina que observas tu vida desde este ojo. De pronto, las personas que parecían obstáculos se revelan como maestros disfrazados. Los lugares que te incomodaban muestran la lección que contenían. Los símbolos que aparecían en sueños se alinean con situaciones concretas. Todo empieza a tener sentido, no porque alguien te lo explique, sino porque lo reconoces en silencio. Y esa es la verdadera visión, la que no necesita pruebas, porque vibra como certeza en el corazón. Pero hay algo más. Cuando este ojo despierta, la percepción del tiempo cambia. No solo recuerdas tu pasado, percibes líneas de futuro, posibles caminos que se abren como ríos que esperan tu elección. No es adivinación. Es la consecuencia natural de ver la vibración antes de que se materialice. Así como un agricultor reconoce en la semilla la planta que crecerá, el ojo oculto reconoce en la vibración la forma que está por nacer. Y entonces comprendes que el destino no está escrito en piedra, sino en ondas que tú mismo puedes modificar con tu presencia. Haz otro pequeño ejercicio. Lleva tu respiración al corazón y al mismo tiempo mantén tu atención en la frente. Respira y observa qué sucede cuando ambos centros se alinean. Quizá sientas calor, quizá un cosquilleo. Esa sensación es la señal de que el ojo oculto no trabaja solo. Necesita la vibración del corazón para reconocer la verdad sin distorsión. Porque ver sin amar puede volverse juicio, pero ver desde el corazón se convierte en sabiduría.
Por eso Todd no buscaba crear profetas que predijeran el futuro, sino buscadores que aprendieran a reconocer el patrón detrás de lo aparente. Quería que recordaras que la visión verdadera no ocurre en los ojos, sino en el estado de conciencia que sostiene lo que miras, y que ese estado puede cambiarlo todo: el modo en que entiendes tu vida, la forma en que atraviesas el dolor, la manera en que decides crear. El ojo oculto no se abre con fórmulas, se abre con silencio, con respiración, con presencia. Y cuando se abre, incluso por un instante, deja una huella imborrable. Después de verlo, aunque sea una vez, no puedes volver a creer que el mundo es solo materia, porque sabes, con una certeza que ningún argumento puede arrebatarte, que la realidad está hecha de vibraciones y que tú formas parte de ese tejido infinito. Y así, al recordar este ojo, comprendes que no viniste a vagar ciego en un mundo sólido. Viniste a despertar la visión que atraviesa el tiempo, la mirada antes de la forma. Porque es desde ahí donde puedes empezar a crear conscientemente. No como quien reacciona a lo que ocurre, sino como quien reconoce el origen invisible y decide vibrar en coherencia con él. Esa es la verdadera herencia de Thoth, el espejo que devuelve tu propia grandeza. Hay noches en que despiertas con la sensación de haber vivido otra vida entera mientras dormías. No se trata de los sueños confusos en que corres sin sentido o te persigue una sombra inventada. Son sueños que llevan la textura de lo real, donde recuerdas calles con nombres que no conoces, olores de panaderías que nunca visitaste, rostros que jamás viste en esta encarnación pero que tu corazón reconoce con la misma certeza con que reconocería a un hermano. Esos sueños no son invención. Son fragmentos de la memoria del alma filtrándose a través del velo del tiempo. Thoth enseñaba que el alma nunca olvida, pero que el cuerpo y la mente necesitan velos para no desbordarse con demasiada información. En el descanso, cuando la mente racional se apaga, los velos se afinan y dejan pasar retazos de otras existencias, escenas que no tienen explicación lógica pero que vibran con una fuerza imposible de negar. En esas noches entiendes que la memoria del alma no se transmite en palabras, sino en imágenes cargadas de emoción, en lugares que se sienten como hogar aunque tus pies jamás los hayan tocado. Lo mismo ocurre con ese fenómeno que los franceses llamaron déjà vu, el instante en que entras en un lugar desconocido y, sin embargo, sabes que habrá al doblar la esquina, o cuando conversas con alguien y presientes palabra por palabra lo que está a punto de decir. La ciencia lo explica como un error de memoria, un cruce entre el presente y el pasado en el cerebro, pero lo que Thoth y otros iniciados sabían es que ese error no es falla, es recuerdo. Es la conciencia filtrando escenas de otras líneas temporales, de vidas que corren en paralelo y que de pronto se solapan en un destello de segundos. Y hay algo aún más desconcertante. Las voces antiguas no son alucinaciones, no son delirios. Son frases que escuchas en tu mente como si alguien las pronunciara dentro, pero que no parecen tuyas. A veces surgen en momentos de peligro, como una advertencia que te salva. Otras veces aparecen en meditación, como palabras de una lengua desconocida que sin embargo entiendes. Esas voces son memorias sonoras, ecos de ti mismo en otros tiempos, resonancias de maestros que te acompañaron antes o de fragmentos de tu propia conciencia expandida que se comunican más allá del tiempo lineal. Imagina por un momento que el alma es como una gran biblioteca. Cada vida es un libro, y tú ahora estás leyendo solo un volumen.
Los sueños son páginas que se escapan de otros tomos y caen frente a ti. Los déjà vu son como ver una frase subrayada en varios libros distintos, recordándote que todo está conectado. Y las voces antiguas son las notas al margen escritas por tu propia conciencia, recordándote lo que aprendiste antes y que ahora necesitas. No es casualidad que en culturas ancestrales los sueños fueran considerados mensajes sagrados. Los egipcios creían que en el sueño el alma viajaba a los salones de Amenti para recibir instrucciones de los dioses. Los griegos acudían a templos de incubación para soñar con la cura de sus enfermedades. Los pueblos indígenas aún hoy interpretan los sueños como realidades paralelas que guían la vida cotidiana. En todas esas tradiciones, el sueño era una puerta, no un engaño. Y en esa puerta el ojo oculto se abría para mostrarte tu memoria extendida. ¿Recuerda alguna vez que hayas sentido un déjà vu tan fuerte que te paralizó? Esa sensación de esto ya pasó no se va rápido. Te deja pensativo, con una certeza que desafía cualquier explicación lógica. ¿Qué ocurre en ese instante? Tu alma está alineando hilos, recordándote que no eres una línea recta, sino un entramado de historias. Y aunque tu mente lo disimule, tu cuerpo lo sabe. El corazón se acelera, la piel se eriza, la respiración cambia. Todo tu ser reacciona porque la memoria está tocando la carne. Las voces antiguas, por su parte, son quizá lo más íntimo y lo más difícil de aceptar. En la soledad, en el silencio. De repente escuchas algo que te dice hazlo ahora, o espera, o incluso palabras que no entiendes pero que resuenan con fuerza. La psicología podría decir que son productos del subconsciente. Pero hay veces en que esas voces traen información precisa, incluso histórica o lingüística, imposible de haber inventado. Se han documentado casos de personas que bajo hipnosis empezaron a hablar lenguas olvidadas, o que describieron detalles de lugares en los que nunca habían estado. La explicación más sencilla es que la memoria del alma no se limita a imágenes. También conserva sonidos, frases, idiomas, vibraciones de otros tiempos. Haz una pausa y pregúntate, ¿cuántas veces desechaste un sueño por considerarlo absurdo, cuando en realidad era un recuerdo? ¿Cuántos déjà vu ignoraste como curiosidades, cuando eran pistas de tu camino? ¿Cuántas voces interiores callaste por miedo a parecer extraño, cuando quizá eran tu propio ser extendido guiándote? La memoria del alma no deja de hablar, pero exige sensibilidad, no grita, susurra, no impone, insinúa. Depende de ti atender o seguir distraído. Thoth dejó claro que despertar no consiste en ver visiones espectaculares, sino en recordar quién eres más allá de este cuerpo, recordar los acuerdos que tu alma firmó antes de nacer, recordar que cada miedo que llevas puede provenir de una experiencia que tu conciencia ya vivió en otro cuerpo. Los sueños, los déjà vu y las voces antiguas son las grietas por donde la memoria se filtra, y en lugar de temerlas, puedes empezar a honrarlas. La próxima vez que tengas un sueño de esos que parecen más reales que tu día a día, escríbelo al despertar. No lo juzgues. Anota los detalles, los nombres, los colores, las emociones. Al cabo de un tiempo verás un patrón. Lo mismo con los déjà vu. Registra el lugar, la sensación, la gente presente. Descubrirás que no son aleatorios, sino señales en momentos de decisión. Y con las voces, aprende a escuchar sin miedo. Pregunta en silencio, ¿de dónde vienes? Y observa cómo el cuerpo responde.
El alma tiene un lenguaje sutil que se revela cuando hay disposición. Este no es un juego para entretener la mente, es un entrenamiento para reactivar la memoria que llevas siglos olvidando. Cuando logras reconocer en un sueño una vida pasada, o en un déjà vu un cruce de líneas, o en una voz un eco de tu propio ser eterno, la perspectiva cambia. Dejas de sentirte pequeño en una vida aislada y empiezas a comprender que eres parte de un río mayor que fluye más allá de esta orilla. Y entonces entiendes por qué Todd siempre hablaba en códigos, porque las palabras no bastan para recordar, solo despiertan. Lo que realmente hace que la memoria se encienda es la vibración que reconoces en ti mismo al escuchar, al soñar, al sentir, al percibir. Esa vibración que no necesita pruebas porque ya estaba allí, esperando. La memoria del alma no es un lujo ni un misterio reservado a unos pocos. Es el derecho de todos, pero requiere valentía, porque al recordar, también vuelven las heridas, los errores, las promesas no cumplidas. Sin embargo, junto a ellas regresa la fuerza, los dones, los aprendizajes. Y al reunir todo eso, descubres que siempre fuiste más de lo que pensabas. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, no entres al sueño como quien apaga una máquina. Hazlo como quien abre una puerta. Observa tus déjà vu como señales. Escucha tus voces internas como maestros antiguos. Porque en esas grietas del tiempo es donde el alma empieza a contarte su verdadera historia. Y si sabes escuchar, nunca volverás a sentirte solo. Si hasta ahora caminaste conmigo entre símbolos olvidados, códigos vibracionales y memorias que regresan en sueños y silencios, es porque tu alma estaba lista para recordar, pero toda revelación, por más intensa que sea, se marchita si no encuentra tierra donde enraizarse. El viaje no termina en la visión, ni en el estremecimiento del cuerpo, ni en la apertura del ojo oculto. El viaje culmina cuando decides encarnar lo que has reconocido. La integración es el verdadero destino de la iniciación, porque solo cuando el fuego interno se enciende en la vida diaria, el círculo se completa. Vivir desde dentro hacia afuera no significa huir del mundo ni despreciar la materia, sino habitarla como quien sabe que detrás de cada forma vibra lo eterno. Cada respiración consciente, cada mirada que reconoce lo sagrado en lo ordinario, cada gesto en que eliges la verdad en lugar del miedo, es un acto de soberanía. Y soberanía no es dominio sobre otros, es la certeza de que nadie más puede gobernar tu campo. Es el reconocimiento de que la frecuencia que emites organiza tu realidad. Esa es la llave que quisieron borrar, pero que nunca pudieron destruir, porque late en ti. Todd no nos dejó un templo de piedra, sino un templo invisible, tu propio cuerpo vibrando con la memoria del alma, tu propio silencio resonando con la música de las estrellas, tu propia atención abriendo la puerta del campo creador. Ahora lo sabes, no eres un fragmento aislado, eres un nodo en la vasta red de la conciencia. Cada pensamiento alineado, cada emoción honesta, cada respiración plena se convierte en una chispa que fortalece esa red. Y cuando suficientes chispas se encienden, la oscuridad ya no tiene poder. Este es el momento de asumirlo. El despertar no es un espectáculo, es una responsabilidad. No basta con ver más allá del velo. Es necesario caminar con esa visión en el mercado, en el trabajo, en el amor, en la soledad, porque lo invisible no vino a apartarte de la vida, vino a recordarte cómo vivirla. Integrar es elegir, instante tras instante, vibrar lo que ya reconociste. Y esa constancia es la marca del iniciado verdadero. Detente un instante ahora mismo
Siente tu cuerpo, ese eco del alma que tantas veces pedía ser escuchado. Respira y permite que el aire vuelva a coser las fisuras invisibles. Lleva una mano a tu pecho y otra a tu abdomen. Reconoce que entre ambas late el puente que une lo humano y lo divino. Y con el ojo oculto, percibe que todo lo que llamas afuera no es más que un reflejo de lo que sostienes adentro. En este simple gesto está contenida toda la enseñanza, presencia, coherencia, soberanía. El viaje que hemos compartido no termina aquí. En realidad, ahora comienza, porque al cerrar este ciclo de palabras, la verdadera tarea empieza en ti. Sostener la vibración sin testigos, recordar incluso cuando nadie te hable de Thoth, escuchar incluso cuando el ruido quiera distraerte. Has recibido claves, códigos, espejos, pero la llave final la tienes tú, y solo se activa con tu decisión de vivir lo que ya sabes. Que tu vida desde hoy sea un altar silencioso donde cada acto, por pequeño que sea, se convierta en ofrenda de coherencia, que tu cuerpo ya no cargue cadenas, sino que pulse como templo vivo, que tu respiración sea el puente por el cual lo eterno sigue entrando, que tu mirada vea con el ojo oculto la correspondencia en todo, y que tu alma, al fin, se reconozca soberana, creadora, indivisible, porque este es el verdadero retorno, no a un lugar físico ni a un tiempo perdido, sino al centro que nunca se movió. Has recordado que siempre estuviste ahí. Ahora la pregunta arde: ¿qué harás con este conocimiento? Porque la sabiduría no aplicada es un fuego apagado, y la tuya pide arder en actos, en elecciones, en vibración cotidiana. Así que escucha, siente y decide. El llamado ya no viene de afuera, viene de ti. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya has cruzado el umbral. Todo lo que resta es vivir desde dentro hacia afuera, con la certeza de que tu campo responde, de que tu memoria guía, de que tu alma nunca estuvo perdida. Y tú, estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho. Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.